Gobierno del Ayuntamiento de Palma del Río ha creído conveniente pedir a los medios de comunicación locales que nos acompañen hoy a la visita a los trabajos que se están llevando a cabo en el río Genil a su paso por este punto del término municipal, frente al mirador del río Genil en el paseo de nuestro municipio. Hemos creído conveniente venir aquí, como digo, con los medios de comunicación, porque creemos que este es un tema que ha interesado a muchos de los ciudadanos de Palma del Río, a colectivos, a partidos políticos, y estamos hablando de la limpieza y el cauce del río Genil a su paso por el término municipal. En concreto, son ya muchos los meses que hemos estado pendientes de una isleta de grava cubierta de vegetación que estaba creciendo descontroladamente en mitad del cauce del río Genil en este punto. De manera que esta isleta estaba haciendo que en este punto del cauce el río Genil perdiera capacidad hidráulica. Por desgracia, de manera cíclica, el río Genil tiene algunas crecidas en las que estábamos expectantes y todos creíamos que esta isleta, como digo, que crecía descontroladamente, podía causar problemas a la hora de esa crecida del río a su paso por el casco urbano. Pues bien, después de mucho tiempo, muchos meses intentando que desde Confederación Hidrográfica del Guadalquivir limpiaran este punto, eliminaran esta isleta, cuando vimos que no se hacía, también el Ayuntamiento solicitó el poder quitar esta isleta de manera municipal, que fuera el Ayuntamiento el que pudiera realizar este trabajo. Cuando en el verano pasado el Gobierno de España tuvo un cambio, hubo una nueva figura de subdelegación del Gobierno en la provincia de Córdoba. Recordamos que Confederación Hidrográfica, quien tiene la competencia del río, pertenece al Gobierno de España. Entendimos desde el Ayuntamiento que era el momento de volver a explicar a esta nueva subdelegada del Gobierno la situación de Palma del Río, con sus ríos, con el Guadalquivir, con el Genil, los problemas que teníamos de crecida, y en septiembre, por escrito, volvimos a insistir en la necesidad de quitar esta isleta. Bueno, pues una vez instaurado el diálogo con el Gobierno de España a través de la subdelegación del Gobierno con este tema, en pocos días, en octubre, recibimos la noticia por escrito de que nos permitían al Ayuntamiento realizar los trabajos según normativa para poder acometer lo que aquí estamos viendo ahora. La eliminación de este punto concreto, de esta isleta que se había formado de manera natural por la falta de limpieza del cauce en el río Genil a su punto por el paseo de Palma del Río. Y en eso nos encontramos, en haber conseguido el quitar esta isleta, que somos conscientes es un problema, pero un problema puntual de las necesidades que Palma del Río tiene con respecto a la limpieza del cauce del río Genil. Por lo tanto, estamos satisfechos por haber conseguido, aunque hemos tardado muchos meses con la Administración y la Confederación, pero hemos conseguido eliminar este punto, es un problema menos, pero somos conscientes de que esta situación sigue. Tenemos que seguir trabajando y así lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando en la limpieza del cauce del río Genil en dos vertientes, utilizando términos hidráulicos. Tenemos que seguir trabajando río arriba. El gran problema es que fuera del término municipal de Palma del Río, es decir, donde el Ayuntamiento no puede trabajar, fuera del término municipal de Palma del Río, necesitamos que se limpien esos cauces y se trate de manera adecuada al río para que no tengamos los problemas en las huertas, para que en La Graja, en Pedro Díaz y demás núcleos no tengan que estar pendientes de la crecida de los ríos para sus casas o para sus naranjos. Como digo, esa doble vertiente, tenemos que seguir trabajando en que se limpie el río arriba y vamos a seguir trabajando, llevamos haciéndolo desde el año 2012, para que Confederación ejecute por fin ese gran proyecto del margen derecho del río Genil a su paso por el río Seco. Es un proyecto de más de 4 millones de euros que se encuentra redactado desde el año 2012 y que entre una administración y otra pues no se ejecuta. Cuando vemos en localidades vecinas como Écija o como Lora que sí se hacen actuaciones con respecto al río, y en Palma del Río, con el proyecto redactado desde hace casi 7 años, aún no tenemos ese proyecto en ejecución, ni siquiera en visos de que se ejecute. Por lo tanto, contentos porque conseguimos este problema puntual, ya que se encuentra en el término municipal de Palma del Río, haber podido trabajar en eliminar esta isleta, como aquí se puede ver, y conscientes de seguir trabajando porque a fin de cuentas el río necesita ser limpiado en su cauce y necesita unos trabajos y unos proyectos de ejecución de obra que Palma del Río necesita. Con respecto a este punto concreto, a este trabajo concreto que hoy estamos visitando y que queremos trasladar a los palmeños, el teniente alcalde de Obras, Pedro Velasco, pues ahora va a dar más información para aquellas personas que así le interese. Bien, buenos días a todos y bueno, nos encontramos en esta obra, como bien dice mi compañera Aurea, de
una obra que hemos tenido que ejecutar porque el sedimento que no se recoge río arriba, que el cauce del río no es limpiado, una vez que hacía las subidas y bajadas en nuestro río, a través de justamente aquí abajo del Azud, se ha ido creando esta isleta de sedimento. ¿Cuáles son los trabajos que estamos realizando? Pues los trabajos son muy sencillos, lo estamos acometiendo desde el ayuntamiento a través de una empresa local, que es la empresa Movimientos de Tierra Hormigones Palma del Río, y las acciones son las siguientes. Nos encontrábamos con una isleta de en torno a unos 450 metros cuadrados de base de áridos y de vegetación de maleza. Nos encontrábamos con una actuación natural donde el lodo pues se iba convirtiendo en una tierra fértil, y esa tierra fértil, según iba creciendo, iba creciendo esa maleza que no era de ningún interés para el Azud, bajo el Azud. ¿Por qué? Porque hacía una retención de ese cauce del río. ¿Qué viene haciendo la empresa adjudicataria? Pues directamente a través de la Alameda ha entrado con las máquinas, ha echado una serie de grava para poder llegar a esta isleta, y va a ir recogiendo ha hecho primero un desbrose de la maleza y después está realizando todo el sedimento de este cauce. ¿Qué vamos a conseguir? Dos cosas. Uno, tener, como bien ha dicho mi compañera, que el río en próxima subida fluya con naturalidad, y dos, miremos siempre el lado medioambiental, que todo el cauce a su paso, en este caso por la zona del Azud, va a estar totalmente limpio, y la flora, o sea, las especies que viven justamente aquí en nuestro río van a poder tener una cierta normalidad para poder seguir su cauce río abajo. Pues la actuación comenzó en el día de ayer y tienen previsto entre 3-4 días, pero tenemos que ver también que los trabajos, es verdad que es un melón por calar, entonces se va haciendo en la retirada de tierra, y en torno en ese espacio de tiempo tendrá que estar retirado. Estamos hablando que este punto, esta isleta, este problema puntual, desde agosto del año 2017 nos encontramos solicitando por escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que por favor se actuara y se limpiara. Si es verdad que hasta octubre de 2018 no recibimos una respuesta pragmática, digamos, realmente donde sí empiezan a decirnos qué podemos hacer con la isleta. En este caso, la opción tomada es autorizar al ayuntamiento para poder quitarla. Ya en otras ocasiones lo hemos hablado con los palmeños, incluso los medios de comunicación. Llegado a un punto en que veíamos el crecimiento sin controlar de esta isleta, ya no pedíamos que la Confederación actuara por sí misma, sino que simplemente dejara actuar al ayuntamiento, ya que se encuentra dentro del término municipal, para que podamos quitarla. La fórmula que nos han ofrecido dentro de la ley es que podemos realizar un contrato con una empresa para ejecutar esos trabajos y que el ayuntamiento reutilice esos materiales. Evidentemente ahora los técnicos del ayuntamiento sabrán cómo hay que trabajar esos sedimentos para que se conviertan en material reutilizable en obra pública, simplificándolo al máximo. Estamos hablando que esa tierra que ahora vemos seguramente se convertirá en tierra en alguna obra de alguna calle del municipio. Eso creo que también es importante, poder reutilizar estos sedimentos que no tendrían otra utilidad, y por lo tanto sí son muchos meses, año y medio largo, en los que con este problema puntual estamos. Sin embargo, son años de memoria, puedo recordar incluso desde el año 2012, en los que solicitamos a Confederación proyectos de obra como el del margen derecha del río Genil a la altura del río Seco, años en los que seguimos trabajando y que no vamos a cesar en el ayuntamiento de eso.